En este nuevo episodio me encuentro con una amiga que me emociona muchísimo que me acompañe porque ambas vivimos el año pasado una experiencia similar y fue el hecho de vivir fuera, de hacer una maestría, de repente habernos ido a, o abrirnos a, y ser lo suficientemente valientes como para abrirnos a esa oportunidad, a esa vivencia y a buscar más y a aprender. Creo que algo que yo quería contarles a ustedes en algún momento era sobre esa experiencia, pero me interesaba hacerlo de la mano de otra persona, en donde ambas pudiésemos de repente contar los diferentes puntos de vista de cómo nos trató dos ciudades completamente distintas, pero quizá una experiencia similar. Me acompaña Camila Di Puglia, de Sano y Exótico, ¿verdad? Sí. Y yo voy a dejar que tú nos cuentes un poquito de tu proyecto, de lo que tú te dedicas, de lo que tú estás haciendo ahora mismo. Ok, hola a todos. Soy Camila. Sani Exótico es un blog de cocina o una página de cocina que creé en el 2018 a raíz de que en ese momento había cambiado mi estilo de alimentación a un estilo de alimentación vegano y en ese entonces aquí en RD no había mucho conocimiento de ese estilo de alimentación o estilo de vida y yo empecé a crear en la cocina paralelamente a lo que estaba haciendo en la universidad, que era totalmente diferente. Y por ahí me fui yendo. O sea, siempre me había gustado como crear contenido para mí desde chiquita, pero ahí como que cuando empecé ese estilo de vida y esa página, ahí fue que lo pude desarrollar y ahí como que desarrollé mi amor por la cocina y así sucesivamente. Y hoy en día, bueno, ahí estoy todavía creando contenido y soy chef. Yo sé que de materia, o sea, de carrera, tú estudiaste administración. Sí. Entonces, luego tú decides irte afuera, a, tú tomas la decisión de irte a vivir fuera. ¿Por qué tú tomaste esa decisión? Bueno, esta decisión me tomó varios años aceptarla. Yo tenía mi trabajo normal que había conseguido mientras estaba en mi último año de carrera. Trabajaba en un puesto de bolsa que ahí duré casi 5 años. Y yo, o sea, me aferraba como a esa idea de quedarme como en ese espacio cómodo, de tener mi trabajo fijo y seguía haciendo mis recetas a un lado. Yo también hacía como que otros eventos y así. Pero me daba miedo como dar ese paso de soltar todo para irme fuera e irme a estudiar algo totalmente diferente que no era, qué sé yo, lo tradicional. O sea, yo nunca me imaginé que yo me iba a enamorar tanto de la cocina y que iba a expresar mi arte de esa forma. Porque cuando yo me gradué del colegio, o sea, todos los test vocacionales siempre me salían como, haz algo de matemática y arte, algo de matemática y arte. Y yo, bueno, no sé qué voy a estudiar, me voy por administración, que era algo que entendía que me iba a permitir como diversificarme en algún futuro, en lo que sea que yo hiciera. Entonces, nada, me gustó mi carrera y eso, pero fue dentro de mi primer año de universidad donde yo empecé a cocinar y me fui enamorando de la cocina y ya al momento donde me tocaron las preguntas de tú vas a hacer maestría, no sé qué, en qué tú la vas a hacer, de finanzas, yo decía como que esto no me llena. O sea, yo no sé si yo me quiero dedicar toda mi vida a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, o sea, estar en una computadora el día entero manejando números, que sí, los números tienen su belleza, pero no era como lo más importante para mí. O sea, me gustaba mucho mi forma de crear y expresar mi arte a través de la cocina. Entonces, obviamente mi mamá me preguntaba mucho, ¿qué tú vas a hacer? Mi mamá es financiera, o ella estaba como, Pushing para que tú ajá, te quedaras ahí. como preguntando si eso era lo que yo quería y en verdad yo me puse a buscar escuelas de cocina y obviamente me daba miedo decirle a mis padres que yo no quería hacer una maestría en finanzas, que yo quería hacer algo de cocina. Pero en verdad, en el momento en el que se lo dije, ellos ya habían visto como todo mi camino con la cocina, ellos de verdad veían el esfuerzo que yo le ponía y dijeron como que sí, te vamos a apoyar, sabemos que eso es lo que a ti te gusta, lo que te apasiona y vamos para allá. O sea, que esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer después, como que no solamente tu preparación para ese momento, sino también como si tú verdaderamente recibiste apoyo. Yo creo que muchas veces uno se cohíbe
de decir eso que uno quiere o de, por ejemplo, de comunicar esa decisión que uno quiere tomar. Y también por el hecho de que tú sabes que, por lo menos en mi caso, de que de repente sin ese apoyo tú no te puedes ir para ningún lado. Y es Claro. como que, bueno, yo necesito ese visto bueno. Pero reconozco mucho el hecho de que en esta semana le decía como que aparte de gente como que, oye, yo me rehúso y lo reconozco en ti, como que a yo pasarme en mi vida trabajando en algo que yo no disfruto. O sea, si yo tengo un hijo y si yo tengo que trabajar de lo que fuese, aunque no me guste, pero no quiero, como que no quiero mencionar algo porque no quiero denigrar ningún trabajo, porque todo trabajo es digno, tú sabes, mientras esté bien hecho. Pero para mí, hacer un esfuerzo, trabajar en algo que verdaderamente yo no disfruto y es como que, no. O sea, yo no lo haría por nada del mundo. Pero a mí me pasó algo muy chulo, que era que en mi trabajo, por ejemplo, todo el mundo sabía que, aunque a mí me gustaba mi trabajo y me gustaba la compañía, o sea, fue una buena experiencia de trabajo, todo el mundo sabía que a mí me gustaba la cocina. O sea, la gente de mi trabajo siempre esperaba que yo le llevara comida, cada vez que yo vendía me compraban, hasta el sol del día. Me siguen apoyando. Y en el momento en el que yo renuncié, que obviamente fue, o sea, para mí yo estaba grave, o sea, fue un día de que gris. Todo el mundo estaba obviamente triste de que me iba, pero estaba feliz porque ellos de verdad sabían también lo mucho que eso me gustaba. Qué chulo. ¿Cómo fue tu primer día o tu primera semana viviendo en ese nuevo lugar? Fuerte. Fue fuerte, en verdad. Te voy a hablar de mi primera semana sola, porque mi hermana me acompañó a mudarme los primeros 4 días. Pero las primeras semanas fueron fuertes. O sea, yo no sentía que yo estaba en mi casa. Yo tenía una roommate, yo no vivía sola. Entonces yo sentía que yo había llegado a la casa de otra persona y que mi espacio solo era mi habitación. O sea, a mí no me gustaba ni salir a cocinar, ni... No sé, no me gustaba como... Yo sentía que estaba invadiendo como el espacio de otra persona. Yo básicamente me la pasaba como en mi habitación, así, el día entero, esperando que llegaran las clases y chileando, pero no fue tan lindo. ¿Qué fue lo más difícil de tú adaptarte como a esa nueva vida? Aceptar que ese lugar era mi nueva casa. Como los primeros meses fue muy difícil, pero ya después del tercer mes ya yo sentía... Ya yo me sentía que ya yo no me quería ir, ya yo estoy bien. Pero los primeros meses, y hasta el último día, como que yo nunca sentí full que esa era mi casa al 100% como mi casa aquí. Quizá porque yo vivía con otra persona que ya vivía ahí, no sé, no es lo mismo quizá mudarse de cero, como que encontrar un apartamento de cero con otra persona, no sé, quizá ahí uno se entiende más 50-50, pero eso fue lo más difícil, en verdad. Como aprender a convivir con una gente que yo no conocía at all. Que tuvo una buena experiencia, o sea, don't get me wrong, mi roommate fue súper limpia, organizada, bien respetuosa, pero yo siempre sentía eso, como que I was invading her space. No, pero te voy a decir algo. A mí me pasó, yo me mudé una vez, pero cuando yo llegué a Barcelona, yo estaba también viviendo con 2 gente que yo no conocía. Que nos habíamos conocido por un examen que cogimos de la universidad y fue como que, bueno, sí, una de ellas dijo que a mí me encanta tu vibra, no sé qué, y yo, ajá, pero... Y mami me decía, vieja, múdate sola. Y yo, vieja, no hay presupuesto para eso. ¿Cómo que múdate sola? Y yo tenía un no negociable que era que yo tenía que tener mi baño. Porque yo no sé la costumbre de la otra gente. Y efectivamente, o sea, llegó un momento donde yo los platos que fregaba yo tenía que guardarlos en un gabinete a un lado. Porque la jeva no sabía. Yo de repente abría la gaveta de la cuchara y estaban sucias. Y era como, man, que se cortaban fregando. Y yo dije, pero no puede ser, Dios mío. Y también como que... No, también como que al igual que tú, como que don't get me wrong, yo me mudé de esa casa y después como que lo hablamos y todos entendimos que de repente yo estaba en una página que ellas dos no estaban, porque ellas dos sí se llevaban mucho de que estaban en salidera. O sea, yo fui con un enfoque de que yo había quemado la calle aquí. Claro. Y es como que yo vine a estudiar. Yo no me iba a beber mi dinero. O sea, yo prefería conocer, yo prefería hacer otras cosas. Y yo respeto al que lo vaya a hacer, al que lo fuese a hacer en ese momento. Pero luego como que ya me entendieron. Y de hecho también se mudaron del piso. Cada quien se mudó como para un lugar diferente. Pero en mi caso fue súper difícil. O sea, como que fue difícil. Yo le decía a mi mamá como que... O sea, yo no se lo dije, yo creo, pero yo estaba viviendo un infierno. O sea,
Imagínate, tú tengas una casa de allá que la construyen casi de papel, que todo se escucha, Todo se oye. que yo no salía y que a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana ya llegaban con una bulla, con los tacos en la casa entera. Y como, "Man, aquí hay más gente". Y yo se lo dije, que a ustedes se lo olvida que aquí hay una tercera persona. Y es Claro. una conversación difícil. Difícil. Porque todos estamos pagando igual y es como que, bueno, uno no se siente cómoda, ¿sabes? Sí. ¿Qué fue qué te sorprendió positivamente al llegar a Nueva York? Wow. Muchas cosas, en verdad. O sea, yo, ok, un año antes de yo mudarme a New York, yo fui a visitar la universidad, no sé qué. Y antes yo había ido y yo lo odiaba Nueva York. Yo lo odiaba. O sea, en las veces que yo había ido antes, lo odié. Yo decía como que no puedo vivir aquí. Pero en ese viaje que yo tuve un año antes, yo fui con otra perspectiva de, esta es la ciudad como que me va a hacer cumplir mis sueños, entre comillas. Entonces, no sé, Nueva York tiene como algo lindo que, por más caótico que sea, también te acoge. Y quizá no sé si es por la cultura latina, que hay también allá, pero, o sea, me sentí bien, como que hay un espacio para todo el mundo. O sea, tú puedes encontrar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de amigo, hacer cualquier tipo de cosa, literal. Tú vas a encontrar tu espacio. Siento que es una ciudad muy diversa en ese sentido. También tiene sus cosas, pero tiene muchas cosas chulas. A mí me encantó, ¿verdad? ¿Qué habilidad tú crees que tú desarrollaste como que viviendo fuera? Porque tú sabes que esta experiencia es como... Tú te conoces mucho a ti mismo. Tú sabes, y tú te encuentras... Y creo que fue algo que lo hablamos en algún momento. Y para serte sincera, la vez que yo hablaba contigo, yo no sé por qué yo estaba en el gimnasio, de que en una caminadora, de que, o en una escalera, de que súper sofocada y respondiéndote. Pero como que cuéntame de qué te regaló eso. Wow, el año pasado fue un año de muchos aprendizajes emocional y personalmente. Realmente, estando sola, uno empieza a ver su vida desde otro punto de vista. Uno empieza a analizar muchas cosas y tú ves quiénes están ahí para ti, tanto bueno como malo. O sea, yo siento que todo el mundo como que se ahoga en un vaso de agua en algún momento viviendo solo. Pero yo por mi parte, eso me hizo ir a terapia. O sea, el año pasado yo empecé a ir a terapia por cosas que me pasaron estando allá y eso me hizo madurar muchísimo personalmente. Eh, no sé, ¿En algún momento tú querías como volver para tu casa? no. Si te soy sincera, no. Yo A mí me gusta estar sola. O sea, yo disfruto mucho de estar sola. O sea, soy una persona muy social y extrovertida, pero yo estaba en paz, como doing my own thing, sin nadie que me preguntara para dónde tú vas o qué tú vas a hacer. No que me molesta, pero Yo te yo me entiendo. sentía, es como otro tipo de libertad. No sé. Y, Yo me y ni sentía siquiera el como en libertinaje. paz. Y yo creo que solamente lo entiende el que lo vive. Porque, por ejemplo, vine 2 veces a visitar. Y yo sabía que esa era mi casa, pero yo decía como que, ok, esta es mi casa, pero esto no es mi casa. Y a veces era como que yo me quiero ir para mi casa. Como a mi espacio. Porque Sí, sí, de una sí, manera u eso otra, sí. tú te acostumbras a... Y es difícil porque tú tienes, como lo habíamos hablado, tú lo haces todo. Si tú no cocinas, tú no comes. Si tú no lavas, la ropa está sucia. O sea, y hay momentos, tú te das cuenta que en el día entero quizás tú no tienes tiempo para nada, ni para grabar un contenido, ni para editarlo, porque también tiene tareas de la universidad. Y es la prioridad. Pero o sea, como que eso a mí, por ejemplo, me hace falta. Es como tener mi espacio, mi... El único espacio que yo extrañé en verdad fue la cocina. Eso sí, para mí era grave. ¿Por qué? Porque en la cocina donde yo estaba en Nueva York era muy pequeña y no tenía luz solar. Entonces era como muy oscuro y como depresivo cocinar así. Yo necesito como luz, como vida para inspirarme en qué cocinar. Entonces, no sé, también las ganas de no querer ensuciar tanto, para no tener que limpiar tanto, hacen como que uno quiera resolver de forma muy básica lo que uno está comiendo. Entonces, no sé, extrañaba, eso era lo que yo siempre decía, como quiero llegar a mi cocina, quiero mi cocina de aquí. Pero después
me sentía en paz, en verdad, en todos los otros aspectos. ¿Tú crees que tu relación con tu familia y tus amigos como que cambió de alguna manera, ya sea positivo o negativamente? Positivamente. Sí, en verdad. Por ejemplo, mejoré, yo siento que mejoré la relación con mi hermana y mi mamá, como que nos llamábamos todos los días, FaceTime, no sé qué. O sea, nunca hemos perdido el contacto, obviamente vivimos juntas las tres, pero yo nunca he sido así, que de llamar a mi mamá por FaceTime o a mi hermana por FaceTime, tanto. Como nos vemos todos los días en la casa, aunque sea de que briefly, pero teníamos como conversaciones más deep todos los días. Era como más un buen catching up que me gustó. Y con mis amigas, por ejemplo, yo siempre mantuve o sea, la misma conexión. Yo tengo un buen grupo de amigas que nunca como que se ha dividido así de que todo el mundo vive en ciertas partes del mundo, pero we make it work, en verdad. No perdí ninguna amiga. Yo siento que también a mí me funcionó eso de haberme ido. Como mi mamá y yo somos muy iguales. A veces como que dos chips explosivos en la casa. Es como que, oh my God. Pero, y como que la distancia. Y bueno, y entonces también al regresar fue como que los otros días yo iba para el salón, creo que era. Ella como que, ¿por qué tú no avisas cuando tú vas a salir? Y es como que, espérate, que yo no... no es que yo no quiero avisar, es que es como... que ya yo lo dejé de hacer, ¿qué importa? Exacto, es volverse a adaptar, tú sabes, como para mí ha sido un poco difícil. ¿Tú sientes que qué cambiaste y como que el lugar que tú regresaste se quedó igual? Sí, sí, totalmente. Bueno, algunas personas de mi vida cercana, por ejemplo, han cambiado sus vidas, eso sí, pero overall todo sigue igual. Pero eso en verdad no, o sea, no me entristece, como que no me da valtría eso. It makes me happy, actually, porque, no sé, la vida en Nueva York es muy rápida y todo está como que cambiando constantemente, que ese como slow motion que hay aquí es bueno en mi caso, porque yo estoy tratando de crear algo y necesito como que todo vaya slow, en verdad. Siento que uno se puede beneficiar de eso. Y si tú supieras que para mí es completamente distinto, porque yo siento que Barcelona va mucho más lento que aquí. ¿En serio? Claro. O sea, que imagínate, si los españoles tienen un sistema que de repente ellos a las 12 del día ellos cierran la tienda y vuelven a las 5 o a las... Eso Tú sabes, es como wow, en verdad, ustedes sí saben vivir un slow life. sí, ahora que yo fui a España de vacaciones, el día rinde demasiado allá. En Nueva York no, en Nueva York el día te pasa así porque es que tú tienes que commute demasiado, tú te pasas el día entero en un tren o hay que caminar mucho. O sea, el día se te pasa en nada, de verdad. Sí. No, allá también ocurre muchísimo más tarde y etcétera. Te tengo unas últimas preguntas y ya son un poquito más personal. ¿Qué trajiste de esa experiencia que tú sigas aplicando a tu vida diaria? O sea, como un aprendizaje. Ok, algo. Yo digo que el control de mi alimentación. Eso está, o sea, eso es algo que yo muy pocas veces hablo, pero yo sentí que al vivir sola me obligó a mantener como un estilo de alimentación que yo quería lograr en mi vida por muchos años. Yo, por ejemplo, desde pequeña, como que siempre batallé un poco con el peso, ¿verdad? Entonces tuve muchos temas con eso throughout todo mi colegio y la universidad, de que siempre estaba como rebajando, engordando, a mi manera. Obviamente cada cuerpo es diferente. Pero sí, por ejemplo, me pasó que en la pandemia, más o menos lo llevé a un extremo, y en verdad, después de eso que me pasó, yo dije como que tengo que hacer un cambio, y en verdad siento que, o sea, lo fui practicando, pero lo pude mantener estando fuera, y siento que hoy en día como me siento en total control como de eso en mí. Yo estoy tratando. ¿Qué consejo tú le darías a una gente que quiere vivir una experiencia similar a la que tú viviste? De irse fuera. Que lo haga. O sea, es muy scary al principio, da demasiado miedo, porque yo que soy una persona
social, yo tenía miedo de si yo no iba a ser amigo, de que yéndome fuera. O sea, uno se pone a pensar un millón de cosas. Pero al final del día, eh, yo entiendo que las cosas que llegan a ti son por algo. Y si tú tienes algún deseo, algún sueño, es por algo, porque esa versión de ti te está esperando en el futuro. Entonces, siempre hay luz al final del camino. Y mucha gente me lo decía, que ahora que uno está en sus 20, es el momento de uno en verdad equivocarse y probar muchas cosas. Porque uno, o sea, no, yo no fui dotada en saber desde chiquita de cuál era mi don y qué era lo que yo quería hacer para mi vida entera. Como hay personas que sí, desde pequeños siempre saben. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo y de tratar algo nuevo, hazlo. Y si no, o sea, hay muchas becas que pueden ayudar a la gente a lograr ese tipo de experiencias. Si no, existen viajes que uno puede coger a cualquier clase fuera. Siempre hay muchas cosas que uno puede hacer para enriquecer su cabeza y en verdad siempre como hay una luz al final. Tú hablaste de esa versión de ti que de repente te está esperando, pero ¿qué tú le dirías a la versión de ti que se fue? O sea, que obviamente que antes de irte, ¿qué tú le dirías hoy a ella? Que se prepare, que ese año viene fuerte. Porque fue un año de demasiado cambio que yo tuve que enfrentar. Cosas buenas, cosas muy malas. Que yo no hablo mucho de esas cosas personales porque son muy, muy personales, pero sí tuve muchas situaciones fuertes que me obligaron a enfrentar muchas situaciones fuertes. Entonces, que se prepare, pero que al final todo pasa, como siempre. Esa es mi frase que yo le recomiendo a todo el mundo, tiempo al tiempo. Es como siempre, o sea, en el momento uno se muere, pero después uno revive. Cami, y para cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? El mejor consejo que me han dado, no sé, pero voy a dar el mejor, quizá un buen consejo que yo puedo dar. Ok. Yo digo que, o bueno, o una, no sé, una anécdota o whatever, algo bueno. Este año, en verdad, yo no sé si a ti te pasó, cumpliendo 25, que es como una edad que a mí siempre me decían como los 25 son eye-opening, son eye-opening. Y es como que, ay. La gente como que, yo digo, la gente habla demasiada. Entonces, nada, pero realmente sí, para mí fueron eye-opening. O sea, yo empecé a ver mi vida desde otro punto de vista, desde otro plano de qué yo quiero para mi vida, cómo puedo ser mejor, cómo puedo ofrecer la mejor versión de mí. Y me di cuenta que o sea, que uno siempre está en constante evolución y que obviamente yo no era la persona que yo era a los 20, a los 21, a los 22, a los 23. Entonces que literalmente todo pasa. O sea, en el momento todo puede parecer negro, pero siempre, siempre, siempre hay una luz al final del camino. ¿Sabes que yo le voy a agregar que, número uno, los 25 han sido mi edad favorita? Sí. Creo que por eso mismo, porque fue como que, espérate, que es que no es para allá que yo quiero ir para acá. Pero yo siento que, así como todo pasa, uno tiene que saber que nosotros debemos de entender que debemos de dejar de tener problemas. O sea, cuando vengan situaciones, para no llamarlo problemas, hay que transitarla igual. Normal, te pasó una situación difícil, usted la va a sanar en el tiempo que le tome. Va a pasar, porque todo pasa, pero en el tiempo que te tome. Porque a veces que uno se desespera tanto y es tan duro con uno mismo y en lugar de como de acompañarnos, porque es como me está pasando esto, entonces también estoy yo arriba de mí sintiéndome culpable, diciéndome de todo, entonces como que, oye, cálmate, que va a pasar. Ya me acordé del mejor consejo que me dieron el año pasado. A final de año yo fui a un taller que me invitaron, como de, como de yoga, una meditación, no sé qué. Y el taller era como de tema de aprender a soltar. O sea, era todo como soltar. Entonces yo diría que el mejor consejo que me dieron en el 2024 fue suelta. Y eso estoy tratando de aplicarlo bastante este año. Porque ya, o sea, la gente siempre, todo el mundo siempre va a tener una versión de ti en su cabeza que tú no puedes controlar. Entonces,
hay que soltar. Yo lo voy a dejar ahí. Por ahí viene otro episodio junto a alguien muy especial, en donde vamos a hablar sobre el poder de priorizarte cuando tú sabes que ahí no es. Y tiene que ver mucho con ese consejo que tú dijiste. O sea que gracias por estar aquí otra vez y gracias a ti por venir. Gracias por invitarme. Espero volver en otro momento. Y que te sigan ahí en Sano y Exótico. Claro. Ya ustedes para saben. todo tipo de recetas healthy. Inmortal. Ahí estoy, exacto. Que queden mortal.